La censura en Cuba es un tema un poquito complicado. Los youtubers exageran la situación para ganar dinero. Hola a todos, ¿cómo están? Espero que súper bien. Yo soy Kevin y bienvenidos a un nuevo video. Miren la vista que tenemos hoy. Estamos en la terraza de mi edificio aquí en La Habana. Y bueno, les voy a estar contando por qué estamos en la terraza. Es que lleva días el clima malísimo, como que está llueve, escampa, llueve y escampa. Vean, ahí está empezando a llover de nuevo. Es imposible salirles a grabarle un video. Vean cómo están todas las nubes. No sé si logran ver bien la lluvia. Pero ya hoy amaneció así. Entonces quería grabar el video que estoy grabando ahora. Lo quería grabar ayer, pero la lluvia no me dejó. Y miren cómo amaneció en el día. Por eso hoy estamos aquí. Y miren, le quiero enseñar la vista que tiene mi edificio. Por allá se ve todo el malecón azul, se ve bonito. Por allá están los hoteles. Se ve todo, para que vean bien que todo se ve así como que medio de ladrillo, todo destruido, no sé, pues miren ese edificio, ese mismo edificio, este de aquí. Por allá se ve más parte de La Habana. Es que si ustedes son de los que están pendientes a las noticias sobre Cuba, habrán visto las noticias de que por causa de las lluvias han habido muchísimas inundaciones y también muchísimos derrumbes, porque como los edificios aquí son sumamente viejos, pues entonces hay muchísimo derrumbe. Pero bueno, en este video vamos a estar hablando de la complicada vida de los youtubers cubanos. Vamos a hablar de algunas supersticiones sobre los youtubers. Vamos a estar aclarando algunos comentarios que ustedes mismos hacen sobre los youtubers cubanos, así que vamos a comenzar. Cuando tú vas a comenzar un canal de YouTube, una de las cosas fundamentales es tener en mente que ya tú vas a exponerte a lo que van a decir otras personas. En mi caso, soy youtuber de travel blogs y algunos videos, pero la mayoría son en la calle. Por lo tanto, en mi caso, y en el caso de todos los youtubers que hacen este tipo de videos, tenemos que pasar por una aceptación pública. Y es que tenemos que aceptar que nosotros, mientras vamos caminando por la calle, muchas personas nos miren raro, nos miren con cara de ¿qué está haciendo este loco? Otras personas nos miren con cara de te voy a quitar el teléfono de la mano. Es una aceptación bastante complicada, ya que aquí en estos últimos tiempos se ha ido modernizando más el pensamiento de las personas. Ya los youtubers son un poco más conocidos Ay, tengo miedo que se me caiga la cámara. Los youtubers son un poquito más conocidos aquí en Cuba, pero igual hay muchísimas, la mayoría de personas no saben lo que es. Entonces cuando uno va por la calle hablándole a una cámara, la gente se queda así como que... Y no hablemos de las personas que están puestas para quitar el teléfono. Lo segundo, cuando tú vas a iniciar en un canal de YouTube, mayormente si eres de otro país con más posibilidades, tú consigues antes de comenzar tus equipos de trabajo. Porque un youtuber necesita varias cosas, necesita trípode, estabilizador en el caso de los travel bloggers, micrófonos, necesitas demasiadas cosas. Pues acá en Cuba el tema es un poquito más complicado, ya que aquí no hay tiendas de equipos de esto. Esto se consigue mediante las redes sociales, algo que se llama Rebolico, compras y ventas, grupos así. Y tampoco es algo barato, es algo sumamente caro, ya que los precios están en dólares y nosotros cobramos en moneda nacional, o sea, en pesos cubanos, y el dólar está súper por encima de un peso cubano. Y bueno, ya eso se los he ido explicando en mis videos. El caso es que para uno comenzar en YouTube, uno no puede empezar con todas las cosas, ¿ves? Eso se va consiguiendo poco a poco, a no ser que seas una persona que lo tiene fácil, que la mayoría no lo tenemos fácil, y empieces así de la nada. Pero no, la mayoría de los youtubers que deciden empezar en YouTube desde Cuba, empiezan poco a poco. Yo empecé con un iPhone 6 que tenía cuando aquello, y tengo ahora el iPhone X, y con mi trabajo de YouTube he podido comprarme los micrófonos. También ustedes me han hecho muchas donaciones, me han ayudado, ya me compré el estabilizador, ya tengo algunas cositas, así que ya con eso no tenemos problema. Otra cosa demasiado importante para tú empezar a ser youtuber en Cuba es lo esencial, es la conexión a internet. Y si es que hay muchos de ustedes que dicen, ¿en serio en Cuba hay internet? Y sí, gente, desde el 2016 en Cuba hay internet. Yo les quiero hacer un video específico hablando del internet en Cuba. Pero sí, tenemos la conexión a internet, solo que siempre hay un pero, la conexión a internet es malísima, además de que es muy cara. O sea, nosotros como creadores de contenido tenemos que estar siempre subiendo videos, respondiendo comentarios.
Entonces, el plan que nosotros necesitamos es sumamente caro y bueno, lleva incluso que nos frustramos porque no tenemos megas y tal, ya cuando va pasando el tiempo que tú vas empezando a ver el fruto de tu trabajo, entonces ya tú vas pudiendo tener más megas para tu trabajo y así, pero la persona que va a iniciar en YouTube en Cuba se va a sentir súper frustrada nada más por el tema del internet. Otro tema, y yo diría que uno de los temas que más complica a los youtubers en Cuba es el tema de la censura, el tema de saber lo que puedes hablar y lo que no puedes hablar. Todos los youtubers cubanos, sea del contenido que sea, tienen que medirse para hablar las cosas que van a decir en sus videos. ¿Por qué? Por el tema de la censura. La censura en Cuba es un tema un poquito complicado, ya que muchos youtubers se arriesgan y dicen cosas que no pueden decir por un tema de seguridad, hacia ti mismo, porque uno no quiere verse tras las rejas. Cuando uno va a ser youtuber en Cuba, más de estos videos que es enseñando el país, comentando sobre el país y tal, aunque tú digas la realidad, tienes que aguantarte y decir, ok, esto no lo puedo decir porque si no te buscas un problema muy grave y bueno, nadie quiere buscarse un problema por hacer videos en YouTube. Ahora hablemos de comentarios de muchas personas en las redes sociales. El primer de estos comentarios, el más famoso, el más conocido, es que los youtubers cubanos hacen videos para recibir dinero de otras personas. Déjenme decirle algo. Una persona que es youtuber gana dinero de otras personas sí o sí porque los anuncios los ven ustedes. Las membresías las compran ustedes, las donaciones las dan ustedes. Así que YouTube es un trabajo que depende de las personas que te vean a ti. Así que sí, los youtubers no cubanos, youtubers de todo el mundo ganan dinero gracias a las personas que ven nuestros videos. Pero el contexto con el que ustedes los dicen no es este contexto. El contexto con el que ustedes los dicen es que los youtubers como que exageran la situación para ganar dinero. Y esto no es nada real. Bueno, no vamos a decir nada para no generalizar a todos los youtubers, vamos a decir que no es tan real. Porque puede que sí hayan youtubers, no me atrevo a decir nombres porque no conozco a nadie, pero pueden que sí hayan youtubers que hagan contenido para ganar dinero, porque es evidente que YouTube es el trabajo número uno en Cuba que da, uno de los que más dinero da solamente porque cobramos en dólares. No dan gran cantidad de dinero, pero da un poquito más que el trabajo normal que puedes tener en la calle. Entonces, sí puede ser que hayan youtubers que hagan contenido por dinero, sobre todo algunos youtubers que se dedican a reaccionar a otros países porque ese es el contenido más visto, por así decirlo. Porque a mí me han venido a decir que hacen videos reacciones porque eso da más vista, da más dinero, da más alcance. A mí me lo han venido a decir y me han dicho que yo lo haga. A mí no me gusta este contenido porque a mí me gusta crear mi contenido porque a mí me gusta, no porque quiero ganar ni suscriptores ni vistas. Yo creo el contenido que a mí me gusta y a si ustedes les gustan bien, si no les gusta, pues ni modo. Pero yo no me voy a poder hacer videos reacciones por tener más vistas, cuando a mí eso no me gusta. Sí hice en el pasado como 4 o 5 videos porque cuando este tema se hizo viral, por así decirlo, yo dije, bueno, vamos a probar a ver esta nueva modalidad de videos, a ver si me gusta. Hice como 4 o 5 videos, pero ya después sentí que no era lo mío. Y yo veía a otros youtubers que hacen muchísimo con esos videos y yo pues no, pues no crecía porque yo estaba haciendo otro tipo de videos y lo que estaba de modalidad eran las video reacciones, pero a mí nada que ver con video reacciones. Entonces, los youtubers cubanos hacen videos por dinero, totalmente falso. Puede que hayan algunos que lo hagan, pero la mayoría, déjenme decirles que no lo hacen. En primera, porque siendo youtuber en Cuba te estás exponiendo a que te metan tras las rejas y no creo que no creo que alguien haga esto con la intención de ganar dinero sabiendo que lo pueden meter tras las rejas. Creo que no, creo que la verdad el peso de que te van a meter tras las rejas en cualquier momento vale más de querer ganar dinero, la verdad. Otros comentarios súper populares son, búscate un trabajo real, estás perdiendo el tiempo y volvemos a caer en lo mismo. Chicos y chicas, personitas y personitas, YouTube es un trabajo. Creando videos para las redes sociales se gana dinero y no es que tú estés lucrando por otras personas, porque
si estás exagerando, no, 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 no. Las redes sociales son un trabajo, les guste o no, porque nosotros como youtubers tenemos que pagar taxes. A mí me quitaron el 25% de mi dinero en taxes. Tenemos que pagar taxes, YouTube nos quita un porcentaje por el dinero que nosotros creamos. Así que YouTube sí es un trabajo. Para todas esas personas que dicen que YouTube no es un trabajo, que uno está perdiendo su tiempo, fake, totalmente falso. YouTube sí es un trabajo. Y el otro comentario, no, los youtubers se hacen millonarios creando videos. Totalmente falso también. YouTube no es un negocio que tú digas me voy a hacer millonario. Hay muchas personas que sí se han hecho millonarios gracias a YouTube, los youtubers famosos que tienen muchísimos suscriptores, pero precisamente para eso tienes que trabajar demasiado para tener esa cantidad de suscriptores y que un video tuyo genere, no sé, 1.000, 2.000, 3.000 dólares, no lo sé. Pero cuando uno empieza en YouTube y por mucho tiempo, aunque tú tengas 500.000 suscriptores, tú no eres millonario con YouTube. YouTube no paga. Para vivir de YouTube tienes que tener millones de suscriptores. Si tú pretendes vivir de YouTube, tienes que tener millones de suscriptores. Si no, tienes que tener YouTube y otra cosa, porque YouTube no te alcanza. De hecho, yo en este segundo mes ya voy por 160 dólares y ya está finalizando el mes. ¿Qué hago con 160 dólares? No puedo pagar la renta, no puedo, digamos que puedo comprar un poquito más que los demás, obviamente, porque 160 dólares son, no sé, 50.000 pesos, bla, bla, bla. Las personas que trabajan para el Estado cobran 5.000 al mes. Y es verdad que con eso yo puedo comprar un poquito más que los demás, pero no es que tampoco yo me esté haciendo millonario, porque llega el punto en el que ya yo me quedé sin ese dinero por comprar la comida que necesito, por pagar corriente, agua, dar dinero para la creación de mis videos, porque hay videos que llevan gasto de dinero, obviamente. Y ya llega un momento en que yo me quedo sin dinero y ¿qué me hago? Nada, tengo que esperar a que llegue el próximo mes para volver a cobrar y no puedo, tengo que ahorrar. O sea, no es que YouTube sea un negocio millonario, no te va a hacer millonario de la nada. Muchas personas en Cuba dicen que me voy a hacer youtuber para ser millonario. No te vas a hacer millonario, eso es un cuento. Sí vas a tener un poquito más de dinero, pero no te harás millonario a no ser que te hagas súper famoso con millones de suscriptores. Así que eso es totalmente falso también. Y bueno, chicos, creo que hablamos ya sobre un poquito de la realidad, de la realidad de los youtubers que estamos aquí en Cuba. Hablamos sobre el tema de la censura, el tema del internet, que es uno de los temas más importantes. Aclaramos un poquito sus comentarios, así que ya creo que el video está completo. Si tienen alguna duda, ustedes pónganme en los comentarios y yo se lo aclaro sin ningún tipo de problema. Y nada, gente, hasta aquí el video de hoy. Espero les haya gustado y les haya sido informativo y se hayan aclarado sobre sus comentarios y dudas respecto a ser youtuber en Cuba. Si tienen alguna duda, déjenme en los comentarios, yo les respondo. Si no estás suscrito, suscríbete y dale like a este video porque así me apoyas muchísimo. Nos vemos en un próximo video, los quiero mucho, cuídense. Bye bye.